En las alturas heladas de Cusco, en el año de 1865, cuando las noches caían como mantos de obsidiana sobre las ruinas incas que todavía susurraban secretos antiguos, vivía un hombre cuyo nombre se pronunciaba apenas en voz baja: Sebastián Maldonado. Era conocido en los círculos literarios de la ciudad como el poeta maldito, aunque pocos sabían realmente por qué llevaba ese apodo. Su casona de adobe y piedra, ubicada en las faldas del Sacsayhuamán, permanecía siempre con las ventanas cerradas, incluso durante el día, y del interior emanaba un olor peculiar que los vecinos describían como una mezcla de tinta, sangre fresca y algo más antiguo, algo que no debería tener olor, pero lo tenía. Sebastián había llegado a Cusco 2 años atrás, escapando de Lima después de un escándalo que nadie se atrevía a mencionar. Traía consigo únicamente un baúl de cuero negro, una pluma de ganso con la punta siempre manchada de un rojo oscuro, y una colección de libros en latín que, según decían, habían pertenecido a un monje expulsado de la Inquisición española. Desde el primer día, su presencia perturbó la tranquilidad de la ciudad colonial. Los perros aullaban al pasar frente a su casa, las aves evitaban posarse en su techo, y más de una india quechua hacía la señal de la cruz al verlo caminar por las calles empedradas, con su abrigo negro arrastrándose como una sombra viviente. Y ahora, querido amigo que me escuchas, te invito a que te suscribas a este canal para no perderte más historias que te helarán la sangre. Comenta de dónde nos estás viendo, porque estas historias viajan por toda América, llevando consigo los secretos más oscuros de nuestros pueblos. Lo que hacía especial a Sebastián Maldonado no era su aspecto sombrío ni su predilección por la soledad, sino la forma en que escribía sus poemas. Cada verso que salía de su pluma estaba firmado literalmente con su propia sangre. No era una metáfora ni un acto simbólico. El poeta se cortaba la muñeca izquierda con una pequeña navaja de plata que siempre llevaba consigo. Dejaba que la sangre llenara un tintero de cristal, y con ella escribía. Los pocos que habían visto sus manuscritos decían que las letras parecían palpitar en el papel, como si tuvieran vida propia, y que leerlos en voz alta provocaba una sensación de vértigo, como si el mundo se inclinara levemente hacia un lado. Don Aurelio Cárdenas, un comerciante de textiles que se consideraba mecenas de las artes, fue el primero en recibir uno de los poemas de Sebastián. Ocurrió una tarde de junio, cuando el frío de la montaña cortaba como cuchillos. Sebastián apareció en la tienda de don Aurelio sin previo aviso, con un sobre lacrado con cera negra. «Para usted», dijo simplemente, con una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo. «Un regalo por su generosidad con las letras». Don Aurelio, halagado, abrió el sobre esa misma noche en la intimidad de su estudio. El poema hablaba de un hombre que había sacrificado su alma por riqueza, y cada palabra estaba escrita con esa tinta rojiza que emanaba un olor metálico. Al terminar de leerlo, don Aurelio sintió un dolor agudo en el pecho. 3 días después, murió de un ataque al corazón, y su familia juró haber escuchado, en sus últimos momentos, cómo murmuraba versos que nadie conocía. La muerte de don Aurelio debería haber sido suficiente advertencia, pero en Cusco, como en toda ciudad pequeña, los rumores atraen tanto como repelen. Pronto, otros miembros de la alta sociedad cusqueña comenzaron a buscar a Sebastián, ansiosos por poseer uno de sus poemas únicos. La señora Catalina Velarde, viuda de un hacendado rico, le pagó una fortuna por un soneto que hablaba del amor eterno. 2 semanas después, su hijo mayor apareció ahorcado en el granero, aunque nadie entendía por qué un joven tan alegre y lleno de vida habría tomado esa decisión. El alcalde de la ciudad,
don Tomás Izquierdo encargó un poema épico sobre la grandeza del imperio inca. Un mes más tarde, su hija de 17 años desapareció sin dejar rastro, y aunque buscaron en cada rincón de Cusco y sus alrededores, nunca la encontraron. Solo quedó su vestido blanco, manchado de sangre, colgado en una de las piedras de Sacsayhuamán. Pero nadie hacía la conexión, o tal vez nadie quería hacerla. Sebastián Maldonado era un genio, decían. Sus poemas eran obras maestras que trascenderían el tiempo. ¿Qué importaban unas cuantas coincidencias desafortunadas? En los salones de la aristocracia cusqueña, recitar un verso del poeta maldito se convirtió en un acto de prestigio, una forma de demostrar que uno tenía acceso a lo exclusivo, a lo prohibido. Fue entonces cuando apareció Mateo Guamán, un joven sacerdote recién ordenado que había sido asignado a la parroquia de San Blas. Mateo venía de una familia humilde de las afueras de Cusco, descendiente directo de nobles incas que habían sobrevivido a la conquista manteniéndose en las sombras. Desde niño había tenido lo que su abuela llamaba el don de ver, la capacidad de percibir aquello que otros no podían. Cuando Mateo escuchó por primera vez sobre Sebastián Maldonado y sus poemas sangrientos, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Algo en esa historia no era natural, y el joven sacerdote sabía que su deber era investigar. Comenzó a hacer preguntas discretas. Habló con las familias de los muertos, con los sirvientes que trabajaban en las casas donde habían ocurrido las tragedias, con los ancianos quechuas que vivían en las montañas y que todavía recordaban las antiguas tradiciones. Lo que descubrió lo dejó helado. Cada persona que había recibido un poema de Sebastián Maldonado había sufrido una desgracia terrible poco después. No solo eso, todos los poemas parecían predecir exactamente qué tipo de tragedia ocurriría. El poema sobre el sacrificio del alma precedió al ataque cardíaco de don Aurelio. El soneto sobre el amor eterno antecedió al suicidio del hijo de la señora Velarde. El poema épico sobre los incas precedió a la desaparición de la hija del alcalde. Mateo decidió confrontar al poeta directamente, una noche sin luna, cuando las calles de Cusco estaban desiertas y solo se escuchaba el viento silbando entre las piedras antiguas. El sacerdote subió hasta la casona de Sebastián. Llamó a la puerta 3 veces y al tercer golpe la puerta se abrió sola, rechinando sobre sus goznes oxidados. El interior estaba iluminado por decenas de velas negras que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El olor a sangre era abrumador, mezclado con algo más, incienso, azufre y un aroma dulzón que Mateo no pudo identificar, pero que le provocó náuseas inmediatas. Sebastián Maldonado estaba sentado frente a un escritorio de madera oscura, escribiendo. La manga izquierda de su camisa estaba arremangada, y Mateo pudo ver las innumerables cicatrices que cubrían su antebrazo, algunas frescas, otras antiguas y blancuzcas. El poeta no levantó la vista cuando habló. «Sabía que vendrías, padre Mateo. Los que tienen el don de ver siempre encuentran el camino hasta mí». Su voz sonaba diferente ahora, múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo a través de su garganta. Mateo sintió el peso del crucifijo que llevaba bajo la sotana y encontró fuerza en él. «¿Qué eres tú?», preguntó, manteniéndose en el umbral, sin atreverse a entrar completamente. «¿Qué clase de pacto has hecho?». Sebastián finalmente levantó la mirada, y Mateo vio que sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupila visible. «Pacto», repitió el poeta, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Llámalo como quieras. Yo lo llamo trascendencia. ¿Sabes cuál es el problema de la poesía mortal, padre? Que muere con el poeta. Las palabras se desvanecen, los versos se olvidan. Pero yo
Yo he encontrado la forma de hacer que mis palabras vivan para siempre. El poeta se puso de pie y se acercó a una estantería donde había cientos de frascos de cristal, cada uno etiquetado con un nombre. Mateo reconoció algunos: Don Aurelio Cárdenas, Catalina Velarde, Rosa Izquierdo. Cada poema que escribo, continuó Sebastián, lleva en su tinta no solo mi sangre, sino la esencia de quien lo leerá. Es un vínculo, ¿comprendes? Cuando alguien lee mis versos, los versos leen de vuelta. Y lo que leen se convierte en realidad. El poema no solo predice el futuro, el poema crea el futuro. Mateo sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. Eso es brujería, es pacto con el demonio. Sebastián rió, un sonido hueco que resonó en las paredes de la casona. ¿El demonio? ¡Qué concepto tan limitado, padre! Esto es más antiguo que tu demonio cristiano. Esto viene de antes, de cuando los apus gobernaban estas montañas, de cuando la sangre derramada en los altares de Sacsayhuamán alimentaba a dioses que tu iglesia ni siquiera puede nombrar. Yo no hice un pacto con el mal. Yo me convertí en un canal, un puente entre lo que fue y lo que será. Antes de que Mateo pudiera responder, Sebastián volvió a su escritorio y tomó un papel. Te escribí algo especial, padre Mateo. Sabía que vendrías. Así que preparé un poema solo para ti. Extendió el papel, y Mateo pudo ver las letras rojas brillando con luz propia en la oscuridad. No lo toques, advirtió Sebastián. Solo léelo, lee y descubre tu verdad. Pero Mateo retrocedió, sacando el crucifijo debajo su sotana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que ceses esta abominación. Libera las almas que has atrapado y entrégate al juicio divino. Por primera vez, Sebastián pareció genuinamente sorprendido, luego enfurecido. Las velas se apagaron todas a la vez, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Mateo sintió una presencia moviéndose a su alrededor, circular, como un depredador acechando a su presa. Juicio divino. Siseó la voz de Sebastián desde todas partes a la vez. Tu Dios abandonó esta tierra hace mucho tiempo, padre. Aquí solo quedan los ecos de dioses más antiguos y más hambrientos. Mateo comenzó a rezar en voz alta, primero en español, luego en latín, y finalmente instintivamente en quechua, las oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niño, las que invocaban la protección de la Pachamama y los apus sagrados. La casa entera comenzó a temblar. Los frascos en las estanterías se sacudieron, algunos cayeron y se rompieron, liberando un vapor rojo que se elevó hacia el techo formando rostros agonizantes. Sebastián gritó, un sonido inhumano que no podía provenir de una garganta humana. No, no puedes, son míos, mi obra debe perdurar. Pero Mateo continuó rezando, sintiendo un calor que emanaba del crucifijo en su mano, una luz que comenzó a brillar en la oscuridad. No era una luz ordinaria, era dorada y plateada al mismo tiempo, y parecía llevar consigo el peso de siglos de fe, de las oraciones de millones de personas que habían creído en algo más grande que ellos mismos. Cuando la luz tocó a Sebastián, el poeta se retorció como si le hubieran echado ácido. Su cuerpo comenzó a cambiar, revelando lo que realmente era. No un hombre, sino algo que había tomado forma humana, algo con demasiadas articulaciones, con piel que se estiraba y rasgaba, mostrando sombras en lugar de carne. «Observa bien, padre», jadeó con su voz múltiple. «Observa lo que la humanidad es capaz de hacer por la inmortalidad. Yo era como tú una vez, un hombre de fe, pero la fe no me dio respuestas, la fe no me dio poder, así que busqué en otros lugares, en los textos prohibidos, en los rituales olvidados, y encontré esto». Señaló hacia las paredes, y Mateo vio por primera vez los símbolos tallados en la piedra.
No eran símbolos cristianos ni incas, sino algo anterior, algo que dolía mirar directamente. Mateo supo entonces que no podía vencer a esta criatura solo con oraciones. Necesitaba destruir la fuente de su poder. Sus ojos cayeron sobre el escritorio, sobre la pluma de ganso manchada de sangre y el tintero de cristal. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia ellos. Sebastián, o lo que quedaba de él, intentó detenerlo, pero la luz del crucifijo lo mantuvo a raya. Mateo agarró el tintero y lo arrojó contra el suelo con todas sus fuerzas. El cristal se hizo añicos, y la sangre contenida en él se esparció por el suelo de piedra. Inmediatamente, un grito resonó en la casa, no solo de Sebastián, sino de decenas de voces, tal vez cientos, todas las almas que habían sido atrapadas en los poemas. El suelo comenzó a agrietarse. De las grietas emanaba una luz roja, y Mateo pudo ver rostros emergiendo, rostros de las víctimas, extendiendo sus manos espectrales hacia Sebastián. «¡No!», suplicó el poeta, su voz ahora completamente humana, llena de terror. «Por favor, no. No quiero ir allí. No quiero ver lo que me espera». Pero las manos lo agarraron, lo arrastraron hacia abajo, hacia las grietas en el suelo que parecían abrir paso a un abismo sin fondo. Mateo observó, paralizado, mientras Sebastián Maldonado era arrastrado gritando hacia las profundidades, sus dedos arañando inútilmente el suelo de piedra, dejando marcas de sangre que se desvanecieron tan pronto como aparecieron. Cuando todo terminó, el silencio era absoluto. Las velas se encendieron solas, pero ahora con llamas normales, amarillas y cálidas. Los frascos rotos ya no contenían vapor, solo polvo. Los papeles con los poemas se habían convertido en cenizas. La casa, que momentos antes había parecido un portal al infierno, ahora era solo una casona vieja y vacía, con el olor persistente de sangre y tinta. Mateo se dejó caer de rodillas, temblando, apretando el crucifijo contra su pecho. Había visto el rostro del mal verdadero, y sabía que esa imagen lo perseguiría por el resto de sus días. Pero su trabajo no había terminado. Durante los siguientes meses, el padre Mateo Guamán se dedicó a encontrar todos los poemas de Sebastián Maldonado que todavía existían en Cusco. Fue de casa en casa, de familia en familia, explicando el peligro que representaban esos manuscritos. Algunos le creyeron y entregaron los poemas voluntariamente. Otros se negaron, aferrados a lo que consideraban tesoros artísticos invaluables. A esos, Mateo no pudo convencer, y observó con creciente horror cómo las tragedias continuaban. El señor Enrique Prado, que se negó a entregar su poema sobre la ambición, perdió su fortuna entera en un incendio que consumió sus almacenes. La familia Benavides, que guardaba celosamente un soneto sobre la venganza, fue diezmada por una enfermedad misteriosa que los médicos no pudieron diagnosticar. Mateo comprendió entonces que no bastaba con advertir. Los poemas tenían que ser destruidos de una forma especial. Consultó con su abuela, una de las últimas Yachak, mujeres sabias, que quedaban en la región, y ella le reveló un ritual antiguo. Cada poema debía ser quemado bajo la luna llena, en el centro exacto de la plaza de Sacsayhuamán, mientras se recitaban oraciones en quechua antiguo y se ofrecía chicha de jora a la Pachamama. Solo así se podría liberar completamente las almas atrapadas y cerrar el vínculo que Sebastián había creado entre los mundos. El proceso llevó más de un año. Mateo tuvo que convencer, rogar, amenazar y en algunos casos robar los poemas para poder destruirlos. Cada vez que quemaba uno, veía rostros en las llamas, rostros que le agradecían con lágrimas de fuego antes de desvanecerse en el humo. La última ceremonia, realizada en una noche de luna llena de diciembre de 1866, fue especialmente intensa. El poema que quemó esa noche era el más antiguo de todos, el primero que Sebastián había escrito con su sangre,
el poema original que había iniciado todo. Cuando las llamas lo consumieron, Mateo sintió un temblor en la tierra, escuchó un grito final que parecía venir del centro del mundo y luego, silencio, un silencio profundo y sanador, como si la tierra misma suspirara con alivio. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pocos conocen. Verás, Mateo creyó haber destruido todos los poemas, pero había uno que se le escapó. Uno que Sebastián había regalado a alguien que nadie sospechaba, a sí mismo. En un acto de vanidad suprema, el poeta había escrito un poema sobre su propia inmortalidad y lo había escondido en el único lugar donde sabía que nadie lo buscaría jamás. En los cimientos de la iglesia de San Blas, la misma parroquia donde Mateo servía. Lo había enterrado allí una noche, años atrás, envolviéndolo en cuero impermeabilizado y colocándolo dentro de una caja de plomo grabada con símbolos protectores. Pasaron los años. El padre Mateo envejeció, convirtiéndose en una figura respetada en Cusco, conocido por su piedad y su dedicación a los pobres. Nunca se casó, nunca dejó la ciudad, dedicando su vida entera al servicio de Dios y a asegurarse de que la maldición de Sebastián Maldonado no volviera a manifestarse. En su lecho de muerte, en 1903, con casi 70 años, Mateo confió su historia a un joven sacerdote recién llegado de Lima, el padre Ignacio Sarmiento. Si alguna vez, susurró Mateo con su último aliento, si alguna vez se manifiesta nuevamente, si los poemas regresan, debes saber que hay algo que no pude encontrar, algo que todavía está aquí, esperando. El padre Ignacio tomó nota de las palabras de su predecesor, pero en el bullicio de la vida moderna, que comenzaba a transformar incluso ciudades antiguas como Cusco, las palabras de un viejo sacerdote agonizante parecían más el delirio de la fiebre que una advertencia real. Archivó el testimonio de Mateo en los registros de la parroquia y se dedicó a sus propios deberes, olvidando gradualmente la historia del poeta maldito. Hasta 1924. Ese año, la iglesia de San Blas necesitaba reparaciones urgentes en sus cimientos. Habían aparecido grietas alarmantes después de un temblor menor, y el obispo autorizó una renovación completa. Durante las excavaciones, los trabajadores encontraron la caja de plomo. Intrigados, la abrieron, y dentro hallaron el poema, perfectamente preservado después de casi 60 años bajo tierra. El capataz de la obra, un hombre llamado Ricardo Flores, que se preciaba de ser letrado, leyó el poema en voz alta para sus compañeros. El poema hablaba de un hombre que desafiaría a la muerte misma, que regresaría una y otra vez, renaciendo en cada generación, llevando consigo la semilla de la creación verdadera. La capacidad de convertir las palabras en realidad. Hablaba de sangre derramada que nunca se secaría, de tinta que nunca se desvanecería, de versos que atravesarían el tiempo como cuchillos atraviesan la carne, y estaba firmado, como todos los poemas de Sebastián, con sangre. Ricardo Flores no cayó muerto, no enloqueció, no le ocurrió ninguna tragedia inmediata. De hecho, sucedió algo diferente, algo que nadie había anticipado. Comenzó a escribir. Cada noche, al volver a su humilde casa en las afueras de Cusco, Ricardo sentía una compulsión irresistible de tomar pluma y papel. Y cuando escribía, las palabras fluían con una facilidad sobrenatural. Escribía poemas magníficos, versos que hacían llorar a quienes los leían, que capturaban la esencia del dolor humano y la belleza del mundo con una precisión escalofriante. Pronto, Ricardo Flores se hizo conocido en los círculos literarios de Cusco como un talento emergente, un poeta sin educación formal, pero con un don innegable. Solo había un detalle extraño. Ricardo insistía en firmar cada poema con su propia sangre. Es la única forma de hacerlos reales.
Explicaba a quien le preguntaba, con una sonrisa que no parecía completamente suya. Las palabras escritas con sangre nunca mueren, viven, respiran, crecen. Sus amigos lo atribuían a una excentricidad artística. Algunos lo admiraban por su dedicación. Nadie sospechaba la verdad. Nadie, excepto el padre Ignacio. Cuando supo que había un nuevo poeta en Cusco que escribía con su sangre, recordó inmediatamente las palabras del padre Mateo en su lecho de muerte. Buscó frenéticamente en los archivos de la parroquia hasta encontrar el testimonio de Mateo, y al leerlo completo por primera vez, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sebastián Maldonado no había sido derrotado. Solo había estado esperando, durmiendo en su poema enterrado, esperando el momento de renacer a través de un nuevo huésped. Ignacio intentó confrontar a Ricardo, pero ya era demasiado tarde. El poeta tenía seguidores ahora, admiradores que colgaban de cada palabra que escribía. Cuando Ignacio llegó a su casa, encontró a Ricardo en su estudio, escribiendo febrilmente, rodeado de papeles manchados de rojo. «Padre», dijo Ricardo sin levantar la vista, pero con una voz que el sacerdote reconoció, la misma voz múltiple que Mateo había descrito en su testimonio. «Qué amable de su parte visitarme. ¿Viene a admirar mi obra o a intentar detenerme como su predecesor intentó hace tantos años?» Ignacio supo en ese momento que no estaba hablando con Ricardo Flores, sino con Sebastián Maldonado, o con lo que quedaba de él, manifestándose a través de su nuevo anfitrión. «Libéralo», exigió Ignacio, aunque su voz temblaba. «No tienes derecho sobre esa alma». Sebastián rió a través de Ricardo. «¿Derecho? Él me invitó, padre. Leyó mis palabras voluntariamente. Abrió la puerta. Yo solo entré. Y ahora juntos crearemos una obra que sobrevivirá milenios. Los poemas que escribimos, porque sí, es un nosotros ahora. Ricardo y yo somos uno. Estos poemas ya están circulando, ya han sido leídos, ya están haciendo su trabajo». Ignacio sintió pánico. «¿Cuántos?», preguntó. «¿Cuántos poemas has distribuido?». Sebastián Ricardo sonrió ampliamente. «Docenas. Pronto serán cientos, y esta vez, padre, no hay ritual que pueda detenerme. He aprendido de mis errores. Estos poemas no contienen almas atrapadas que puedan liberarse. Contienen algo mucho más simple y mucho más poderoso. Contienen ideas. Y las ideas, padre Ignacio, son inmortales. No puedes quemar una idea. No puedes enterrar una idea. Una vez que existe en la mente de las personas, vive para siempre». El padre Ignacio hizo lo único que pudo. Documentó todo lo que sabía y lo envió al obispado de Lima, pidiendo ayuda, pidiendo que se iniciara una investigación oficial. Pero la Iglesia, más preocupada por asuntos políticos en una era de creciente secularización, no le prestó atención. Ignacio fue considerado supersticioso, posiblemente senil. Fue transferido discretamente a una parroquia rural donde no pudiera causar problemas con sus historias de posesiones demoníacas y poetas malditos. Ricardo Flores, mientras tanto, continuó su ascenso meteórico en el mundo literario. En 1930 publicó su primera colección de poemas titulada Versos Carmesíes, que fue recibida con aclamación crítica en todo el Perú y más allá. Los críticos elogiaban su intensidad visceral, su honestidad brutal, su capacidad para capturar la esencia del sufrimiento humano. Lo que no sabían era que cada copia del libro contenía un fragmento de la maldición original, una semilla que se plantaba en la mente de cada lector. Las tragedias que seguían a la lectura de estos nuevos poemas eran más sutiles que las originales. No eran muertes súbitas ni desapariciones misteriosas, eran cosas más lentas, más insidiosas. Matrimonios que se desintegraban sin razón aparente, enfermedades mentales que se manifestaban gradualmente, adicciones que surgían de la nada.
Los lectores de versos carmesíes reportaban sentirse cambiados después de leer el libro, más oscuros, más conscientes de los aspectos sombríos de la existencia. Algunos lo llamaban iluminación, otros, más perceptivos, lo llamaban infección. Ricardo Flores murió en 1945, aparentemente de causas naturales, a la edad de 63 años. Pero en su lecho de muerte murmuró algo que la enfermera que lo atendía nunca olvidaría. Él sigue aquí, siempre seguirá aquí, las palabras no mueren. Cuando preparaban su cuerpo para el funeral, encontraron que su brazo izquierdo estaba completamente cubierto de cicatrices, cientos de ellas, estratificadas como anillos de árbol, contando la historia de años de cortes rituales. ¿Y qué pasó después? Aquí es donde la historia se vuelve turbia, donde la leyenda se mezcla con la realidad de formas imposibles de desentrañar. Hay reportes a lo largo de las décadas siguientes de poetas en diferentes partes del Perú que adoptaron la práctica de escribir con su propia sangre. Algunos lo hacían conscientemente, conocedores de la historia de Sebastián Maldonado y Ricardo Flores, intentando capturar ese mismo poder. Otros lo hacían instintivamente, sintiendo una compulsión inexplicable. Todos ellos, sin excepción, produjeron obras de una calidad inquietante, versos que parecían leer el alma del lector, que predecían futuros oscuros con una precisión escalofriante. En los archivos del Obispado de Cusco, en una sección que rara vez se visita, hay una carpeta etiquetada simplemente como Caso Maldonado. Contiene los testimonios del padre Mateo Guamán y del padre Ignacio Sarmiento, junto con recortes de periódicos que documentan las muertes y tragedias asociadas con los poemas y una lista, actualizada periódicamente por sacerdotes sucesivos, de personas que han reportado experiencias similares con poesía escrita en sangre. La lista es sorprendentemente larga, y la última entrada es de 2018. En 2018, un estudiante de literatura de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, llamado Diego Vargas, estaba investigando para su tesis sobre poetas malditos de la literatura peruana. En su búsqueda, tropezó con referencias vagas a Sebastián Maldonado y decidió profundizar. Visitó archivos antiguos, habló con descendientes de las familias involucradas y eventualmente, contra todas las advertencias, logró encontrar una copia fotográfica de uno de los poemas originales en un archivo privado. La copia estaba en blanco y negro, por supuesto. Imposible distinguir si la tinta original había sido sangre o no, pero el verso estaba intacto, perfectamente legible. Diego lo incluyó en su tesis, transcribiéndolo palabra por palabra. Su tesis fue aprobada con honores y publicada en línea en el repositorio digital de la universidad, donde permanece hasta el día de hoy, accesible para cualquiera que quiera leerla. Diego Vargas desapareció 6 meses después de la publicación de su tesis. Su familia presentó una denuncia de persona desaparecida, pero nunca se encontró ningún rastro de él. Su computadora, cuando la policía la revisó, estaba encendida, con un documento abierto. Era un poema nuevo, uno que Diego aparentemente había estado escribiendo. El documento tenía solo un título: El regreso. El poema nunca se completó, o al menos eso dice el registro oficial. Pero hay quienes susurran que Diego sí lo terminó, que lo imprimió en papel especial, usando una impresora modificada con cartuchos que contenían. Bueno, mejor no especular. Lo que sí se sabe es que en los últimos años ha habido un resurgimiento inexplicable de interés en la poesía carmesí en círculos literarios underground de Cusco y Lima. Jóvenes poetas que experimentan con performance art que involucra sangre real, que hablan de capturar la esencia vital en el verso, que organizan lecturas secretas donde la admisión requiere que traigas un poema escrito con tu propia sangre. La Iglesia Católica en Cusco
Más consciente ahora de la historia gracias a la documentación meticulosa de los padres Mateo e Ignacio, ha intentado intervenir discretamente. Pero en una era donde la religión tiene menos influencia que nunca, donde la brujería y el ocultismo son vistos como símbolos de rebelión contra las normas establecidas, sus advertencias caen en oídos sordos. Más aún, hay quienes argumentan que prohibir estas prácticas es un acto de censura artística, una represión de la libertad de expresión. Y quizás tengan razón. Quizás Sebastián Maldonado, en su búsqueda de la inmortalidad, encontró algo que trasciende el bien y el mal. Encontró la forma de convertir el arte en un virus, en algo que se replica y se propaga de mente en mente, generación tras generación. Sus poemas originales pueden haber sido destruidos, su cuerpo, o lo que fuera, puede haber sido arrastrado al infierno, pero la idea que representaba, la idea de que el arte verdadero requiere sacrificio literal, de que las palabras más poderosas son aquellas escritas con la propia esencia vital, esa idea sigue viva. Y así, la historia del poeta que firmaba cada verso con su propia sangre no termina realmente. Se transforma, evoluciona, se adapta a cada nueva era. En 1865, era un hombre con una pluma y un tintero de cristal. En 1924, era un trabajador de construcción poseído. En 2018, era un estudiante universitario obsesionado. ¿Y mañana? Podría ser cualquiera. Podría ser alguien que leyó esta misma historia y sintió una chispa de curiosidad, un impulso inexplicable de tomar una aguja y un papel, de experimentar solo una vez, solo para ver qué se siente escribir con sangre real, porque esa es la verdadera maldición de Sebastián Maldonado. No que sus poemas maldigan a quienes los leen, sino que inspiran a otros a seguir sus pasos. La inmortalidad que buscaba no era preservar su propio nombre para siempre, sino preservar la práctica, el ritual, la transgresión sagrada de mezclar arte con sacrificio. Y en eso, tristemente, tuvo éxito. En Cusco, en las noches sin luna, cuando el viento baja frío de las montañas y las sombras de Sacsayhuamán se alargan de formas imposibles, todavía se puede escuchar, si uno presta atención, el sonido de una pluma rasguñando papel. Y si te acercas lo suficiente a ciertas ventanas, en ciertas casas que prefieren mantener sus cortinas cerradas, podrías ver el brillo rojizo de velas negras y siluetas encorvadas sobre escritorios, escribiendo, siempre escribiendo, con tinta que gotea y mancha y huele a cobre. Los ancianos de la ciudad, especialmente aquellos de sangre quechua que mantienen las tradiciones antiguas, saben mejor que acercarse a esas casas, hacen la señal de la cruz o murmuran protecciones en su idioma ancestral y aceleran el paso. Ellos saben lo que los jóvenes modernos se niegan a creer, que hay ciertas puertas que, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse completamente, que hay ciertos conocimientos que envenenan al conocedor, que hay ciertas palabras que una vez pronunciadas o escritas cobran vida propia y exigen tributo. La historia de Sebastián Maldonado es una advertencia, pero también es una seducción. Nos advierte sobre los peligros de buscar la inmortalidad a cualquier costo, sobre lo que sucede cuando confundimos obsesión con dedicación, cuando cruzamos la línea entre crear arte y convertirnos en el arte. Pero también nos seduce con la promesa de trascendencia, de crear algo tan poderoso que sobreviva a la muerte misma, que cambie a las personas fundamentalmente. Y quizás, solo quizás, esa es la lección más aterradora de todas, que en lo más profundo de nuestros corazones, muchos de nosotros daríamos casi cualquier cosa por ser recordados, por dejar una marca que no se borre con el tiempo. Sebastián Maldonado simplemente llevó ese deseo humano universal a su conclusión lógica y horrible, y al hacerlo,
Se convirtió exactamente en lo que quería ser, inmortal, no en carne, no en espíritu, sino en idea. Y las ideas, como él mismo dijo, nunca mueren. Se replican, se transforman, infectan nuevas mentes en cada generación. El poeta que firmaba cada verso con su propia sangre puede haber desaparecido hace más de siglo y medio, pero su legado sigue manchando el papel, sigue susurrando en los oídos de aquellos lo suficientemente ambiciosos o lo suficientemente locos como para escuchar. Si alguna vez visitas Cusco, si caminas por sus calles empedradas bajo el peso de su historia antigua, y si sientes una compulsión repentina de escribir, de capturar en palabras algo que parece más grande que tú mismo, detente. Pregúntate de dónde viene ese impulso. Y si te encuentras considerando, aunque sea por un segundo, que podría valer la pena usar algo más permanente que tinta común, huye, huye rápido y no mires atrás, porque el poeta maldito de Cusco todavía está buscando, siempre buscando, el próximo recipiente para su arte eterno. Y una vez que te marca con su atención, una vez que sus versos encuentran el camino hasta tu mente, ya no hay verso o rezo que pueda salvarte. Solo queda la pluma, el papel y la inevitable primera gota de sangre que sella tu destino.